Era un día tranquilo de verano en Green Hill. El sol brillaba alto sobre los bucles imposibles, los campos verdes danzaban con la brisa, y las colinas retumbaban con las pisadas veloces de Sonic. Todo parecía estar bien. Sin embargo, el cielo, pese a su azul perfecto, tenía algo ausente. Como si estuviera vacío de alma. Tails fue el primero en notarlo. Era un detalle mínimo, algo que nadie más hubiera captado. Un leve zumbido en la radio cuando intentaba comunicarse con su taller. Interferencias, murmullos. No palabras, pero algo parecido. Frecuencias que no pertenecían a ningún canal conocido. Ecos, de voces dormidas. Debe ser el clima, dijo Sonic, despreocupado, mientras estiraba las piernas. Siempre hay rayos cósmicos o lo que sea. Pero Tails no lo creyó. Esa noche, en su laboratorio, ajustó las antenas para registrar el sonido. Puso los altavoces al máximo. Lo que oyó no eran simples distorsiones. Era un susurro que parecía no tener origen. Ni idioma. Pero su intención era clara. Una llamada. Mientras tanto, en los rincones más profundos de Angel Island, Knuckles se mantenía inquieto. La esmeralda maestra vibraba con una energía que nunca antes había sentido. No era amenaza. Era como si la esmeralda recordara algo. Un eco antiguo. Las marcas en las rocas cercanas habían cambiado. Y Knuckles, por instinto, empezó a vigilar por la noche. Ya no dormía. Una grieta se abrió al pie del altar. Pequeña al principio. Pero dentro, no había oscuridad, había una niebla inmóvil. Como si el espacio dentro no obedeciera las leyes del mundo. Algo soplaba desde allí. Una brisa sin aire. Un susurro sin voz. Esto no es cosa de Eggman, murmuró Knuckles. Y no lo era. En otra parte, Amy notó que sus sueños ya no eran suyos. Ya no soñaba con Sonic. Soñaba con un océano negro. Con un cielo sin estrellas. Y en medio, una figura inmóvil, gigantesca, cuya forma no podía ver, pero cuya presencia la obligaba a llorar. Al despertar, su almohada estaba empapada. Y extrañamente no recordaba el porqué. Incluso Shadow, quien rara vez se dejaba afectar por nada, detuvo sus actividades cuando una noche había sentido una mirada, como si alguien lo estuviera observando desde dentro de sí mismo. Le molestó. Fue hasta el borde de una colina para calmarse, y entonces la vio. Una estrella negra. En el cielo, más brillante que cualquier otra. Pero, no era una estrella. Estaba en un lugar donde nunca antes hubo ninguna. Y al parpadear, desapareció. Shadow la buscó nuevamente observando con más atención, pero, no vio nada. Pero él sabía que estaba allí. Días después, desaparecieron los pequeños animales del bosque emerald. Sin rastro. Las flores dejaron de abrirse. El río dejó de cantar. Y por las noches, si uno escuchaba con atención, parecía que el viento ya no soplaba. Sino que se contenía. Como si el mundo contuviera el aliento. Sonic comenzó a sentirse más lento. No físicamente, sino, como si algo le impidiera disfrutar del viento. Corría más por inercia que por placer. Al detenerse, sentía un peso en el pecho, una ansiedad que no podía explicar. Tails, ¿has notado algo raro? Preguntó el erizo, a su pequeño amigo, Tails, quien ya tenía algunas de las grabaciones captadas y listas. Le mostró a Sonic los audios. En un principio solo eran zumbidos, pero amplificándolos, se escuchaban claramente. Rexupka, y Yarnat, Yarlworm, duerme, el silencio, vendrá. Y entonces, el zumbido cesaba. Sonic no dijo nada durante unos segundos. Luego rió nervioso. Es solo estática, ¿cierto? Es cosa de Eggman, ¿verdad? Preguntó Sonic con aparente miedo. Sonic, esto no es Eggman. Esto no es tecnología. Esto es algo vivo, dijo el pequeño zorro algo tartamudeante. Tails le mostró también una imagen. Un patrón detectado por su radar en la zona sur del mundo. Un símbolo fractal que se repetía en todo el terreno, imposible de ver a simple vista, pero perfectamente alineado desde el cielo. Como si alguien lo hubiese tallado en el planeta mismo.
Un patrón con geometría imposible, con curvas que giraban dentro de sí mismas. Como un ojo cerrado. Y en el centro, un punto sin coordenadas. ¿Qué hay ahí?, preguntó Sonic. Tails dudó. Nada. Ni mar, ni tierra. No existe. Pero está. Las cosas empeoraron al día siguiente. Crean y Chase desaparecieron sin dejar rastro. Su casa estaba intacta. No hubo lucha. Solo un charco de agua negra en el suelo, como si algo hubiera derretido el aire. Y una marca, tallada en el cristal de una ventana. La misma del patrón fractal. Knuckles se comunicó con Tails. La grieta bajo la esmeralda se había abierto más. Ya no era una rendija. Ahora era una puerta. Y del otro lado, el mundo no parecía seguir las reglas del suyo. He visto cosas que no puedo describir, le dijo Knuckles, con la voz temblando. ¿Dónde está la esmeralda ahora? Calla. No brilla. No vibra. Está escuchando. Aquella noche, todos soñaron con lo mismo. Un cielo donde el sol y la luna colapsaban, girando uno dentro del otro, y en el centro de ese eclipse, un ojo. Un ojo sin pupila. Un ojo sin intención. Solo existencia. Un ojo que sangraba ideas. El nombre llegó a todos en sueños. Jarlborn. El silencio que sueña. La canción que el vacío olvidó. Y todos supieron que no lo habían soñado. Lo habían recordado. Algo había despertado, o estaba por hacerlo. Algo que había estado sellado en una prisión fuera del tiempo. Algo que no podía ser destruido porque no tenía forma. Algo que no podía ser entendido porque no tenía lógica. Algo que, si mirabas demasiado tiempo, te hacía olvidar lo que eras. Tails despertó de un sobresalto. No por una pesadilla, sino porque el silencio era demasiado perfecto. Su taller ya no zumbaba con la electricidad. Las luces parpadeaban, pero no estaban conectadas. Los instrumentos emitían lecturas imposibles. Gravedad negativa, temperatura invertida, sonido con forma. Sonic estaba a su lado, inquieto. Observaba por la ventana sin decir palabra. Tails, el cielo no se está moviendo. Mira las nubes. Son las mismas de hace una hora. Tails no respondió. Se levantó, fue a su monitor principal y escribió una secuencia que nadie más conocía. Accedió a los archivos ocultos de emergencia, una carpeta con acceso restringido. Protocolo Rojo Icarus. Allí, en una cadena de datos filtrados desde una estación satelital de Gun, encontró algo que lo congeló. Una transmisión de Eggman. Hace 2 meses. El archivo estaba incompleto, con distorsiones. Pero se entendía lo suficiente. Todo el conocimiento del universo, encerrado en un patrón, una geometría dormida. No necesito las esmeraldas esta vez. Encontré algo mejor. Lo hallé bajo los hielos eternos, en una región que ni siquiera las coordenadas oficiales registran. Una ciudad petrificada, no hecha por manos humanas, ni movianas. Inerte desde antes del tiempo. Construida alrededor de un núcleo que canta. Un canto que no oí, sino que soñé. Al principio solo eran visiones. Luego, diagramas. Códigos. Lenguas que mi sistema no puede traducir, pero que entiendo. Lo desperté. Jarlborn. Así se llama. Así me habló. Me ofreció su silencio, a cambio de que lo libere. Y yo, que siempre he querido gobernar el mundo, ¿por qué no ser el primero en reformarlo? Fin del archivo. Tails retrocedió en su asiento. Fue Eggman, todo es su culpa, él despertó a esa cosa. Dijo el pequeño zorro con miedo aparente. Sonic con impotencia y miedo se limitó a apretar los puños. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a detenerlo? Preguntó el erizo con temblor en su voz. No lo creo, Sonic. Si Eggman abrió la prisión de esa cosa, lo que enfrentamos no es un enemigo común o una de sus creaciones. Es un ser más allá de lo que hemos visto. Es como una idea que quiere extinguir el concepto de realidad. Knuckles los contactó desde Angel Island. Su voz se escuchaba débil. La grieta, ya no es solo eso. Ha comenzado a expandirse. El cielo aquí es violeta.
Y el aire canta. No puedo explicarlo. Siento que algo me está reescribiendo desde dentro. Amy también llamó. Lloraba sin entender por qué. Dijo haber visto a su reflejo moverse por cuenta propia. Luego, sus palabras se mezclaron con frases en otro idioma, justo en ese momento como si de una casualidad o milagro se tratara. Shadow llegó al taller de Tails. Díganme que saben lo que está pasando, que es culpa de Eggman. Preguntó Shadow con algo nunca visto en él, con miedo. Sonic y Tails explicaron la situación de la forma más apresurada posible a Shadow, este solo asintió notando el miedo en la mirada de Sonic y Tails. Sonic junto con Tails y Shadow, se dirigieron a la última ubicación conocida de Eggman. Una estación oculta en los polos, en una región sin mapas, más allá del frío. El viaje fue turbulento. El espacio aéreo parecía derretido. Las brújulas giraban sin dirección. La gravedad se doblaba y se soltaba al azar. Cuando por fin llegaron a tierra, la nieve no era blanca, sino gris. El cielo no tenía estrellas. Solo un vacío palpitante. La base de Eggman estaba allí, o lo que quedaba de ella. Construcciones derretidas. Torres en ángulos imposibles. Muros cubiertos con símbolos tallados en la piedra misma del aire. Shadow fue el primero en hablar. Esto no lo construyó Eggman. Esto ya estaba aquí. En el centro del complejo, un agujero negro. No por oscuridad, sino por ausencia de existencia. No absorbía, simplemente no era. Bajaron. Casi de inmediato, el tiempo dejó de tener sentido. Los relojes dejaron de funcionar. Tails vio un fragmento de su niñez flotar en el pasillo como un recuerdo encarnado. Sonic escuchó el grito de un Zeti muerto hacía años. Esto es una herida en la realidad, susurró Tails. Como si alguien hubiera arrancado una página del universo. En el núcleo, lo encontraron. El altar de Njaalborn. Una figura inmensa, ciclópea, de proporciones que no debían existir. Un monumento formado por fragmentos del cosmos, partículas de lógica disuelta y geometría sin nombre. Y delante de él, Eggman. Ah, mis queridos invitados. Dijo, con una voz doble. Justo a tiempo para presenciar el renacer de un concepto que la vida misma teme. Su rostro estaba cambiado. No deformado, sino mejorado por algo externo. Como si no fuera ya él quien hablaba. Eggman, ¿qué hiciste? Gritó Sonic. Nada más que escuchar. Ustedes corren, vuelan, protegen. Yo, oí. Y en el silencio, hallé poder. Tails se acercó, armado. Desactiva esto. Ese ser nos va a destruir a todos. ¿Destruir? Rió Eggman. No lo entienden. Njaalborn no destruye. Reescribe. No busca muerte, busca el regreso a lo anterior. A cuando no existíamos. A cuando solo él soñaba. Detrás de Eggman, el altar brilló. Una luz sin color. Y entonces, el suelo tembló. No como un sismo, sino como si el mundo despertara de un mal sueño para caer en uno peor. Sonic y Shadow intentaron correr hacia Eggman, pero el tiempo falló. Sus pasos se repetían. Volvían al mismo lugar. Las paredes rotaban, pero ellos no se movían. Tails gritó, pero su voz salió antes de que abriera la boca. Entonces, la figura habló. No con voz. Con pensamiento. Yo soy el silencio que duerme en el fondo del sueño. Fui primero. Seré después. Nunca fui despertado. Siempre desperté. Ustedes son materia. Yo soy la ausencia que deja su paso. Eggman comenzó a levitar. Su cuerpo se desarmaba en fragmentos de ideas, conceptos sueltos, como si su existencia se tradujera en puro lenguaje. Y finalmente, desapareció. Njaalborn había terminado con su profeta. Tails cayó de rodillas. Sonic temblaba. No podemos ganarle a esto, dijo Shadow, con un tono que nunca había usado. Esto no se puede vencer con fuerza. Ni velocidad. Esto no pertenece a nuestro universo. Pero la entidad no se detuvo. La grieta se expandía ahora en todos los puntos cardinales. Y como una especie de reto o capricho la entidad lanzó hacia los erizos.
Las esmeraldas del caos, las cuales vibraban con violencia, como si reaccionaran a este ente, como si lo conocieran desde tiempos primigenios. El cielo sobre todo el mundo de Sonic cambió de color. No rojo, no negro, sino imposible. Las estrellas murieron, y los océanos se congelaron en mitad de las olas. Y en cada rincón, los habitantes empezaron a olvidar lo que eran. Nombres, memorias, cuerpos, reemplazados por ausencia pura. El mundo se estaba deshaciendo. Sonic, Tails y Shadow regresaron al taller de Tails, apenas a tiempo. Las esmeraldas del caos los esperaban, girando solas. Como si supieran lo que debía venir. Sonic, dijo Tails, con miedo real, si te transformas ahora, no sé si volverás. Sonic lo miró. Luego miró a Shadow. Entonces iremos juntos. Shadow asintió. Ambos se tomaron de las manos. Las esmeraldas brillaron con un fulgor jamás visto. Y en ese instante, nacieron Super Sonic y Super Shadow.